Buenas tardes. Nos encontramos hoy con el Padre Ildefonso. Él nos va a hablar acerca de las bienaventuranzas. Nos va a decir 3 puntos importantes. ¿Dónde podemos encontrarlas? Nos va a dar una breve explicación de cada una. Y por último, nos va a dar unos pequeños pasos para ponerlas en práctica. Buenas tardes, Padre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abraham, y buenas tardes a todos ustedes que están desde allá siguiéndonos. Pues brevemente, ¿dónde podemos encontrar las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas, o el texto también conocido como el Sermón de la Montaña, lo podremos encontrar en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Mateo, concretamente en el capítulo 5. Si ustedes tienen su Biblia, en el capítulo 5 pueden encontrar el texto de las bienaventuranzas, que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Las podemos encontrar ahí y hemos de recordar que son una clara referencia dentro del Evangelio de San Mateo. Abraham, hacen referencia también a el decálogo o los 10 mandamientos presentados por Moisés. Para San Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Por eso hace corresponder este primero de sus grandes discursos, el Sermón de la Montaña, con el decálogo, es decir, con la nueva ley. Podemos encontrarlos, me voy a permitir leerles el texto rápidamente. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos encontrar entonces el texto de las bienaventuranzas. Ahora, ¿cómo comprenderlas? Porque aparecen como un texto un poco contradictorio, ¿no? Y yo creo que a todos nosotros nos ha llegado esa pregunta: bueno, ¿cómo dichosos los que lloran? ¿Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia? No, pues ¿cómo? Eso puede parecernos a nosotros un poco contradictorio, pero resaltan el ideal de la vida de todo cristiano. El Catecismo de la Iglesia Católica coloca las bienaventuranzas en la parte que habla de la vida del cristiano, la tercera parte, junto con el gran don de la dignidad del ser humano. Las bienaventuranzas retratan el anhelo de todo ser humano por tener su dignidad como persona, como ser humano. ¿Cómo entenderlas o cómo comprenderlas? Primero, ¿quiénes son los pobres de espíritu? La pobreza espiritual es entendida como aquella virtud del desprendimiento o de la generosidad, y que si nosotros lo recordamos va en contra del pecado capital, que es la envidia, de aquel otro que es la avaricia. Al ser una virtud, entonces nos invita a luchar, en este caso, contra 2 pecados capitales, concretos. No se refiere sino al desprendimiento, a la generosidad, al darse, al donarse, al ver el bien de los demás antes que el propio. La siguiente, los afligidos, porque Dios los consolará. No es tanto por la aflicción, sino por el consuelo de Dios, es decir, la esperanza. Hace un llamado a esta virtud teologal de la esperanza. Esperamos en Dios. Claramente nosotros lo sabemos. Al poner nuestra confianza en Dios, nunca quedaremos defraudados. Y es la esperanza la que hace que las personas sueñen. Es la esperanza la que hace que las personas tengan ideales. Es la esperanza la que hace que las personas hagan proyectos. ¿Por qué? Porque tienen esperanza de que se realizarán. Dichosos entonces ellos, porque Dios les dará el consuelo. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra.
La humildad no hay que entenderla como el siempre estar cabizbajo y el dejarnos que nos hagan todo. No, sino reconocer nuestra dignidad y reconocer la dignidad de la otra persona. A eso se refiere la humildad. Y va también muy en contra, como virtud, de aquel pecado capital llamado soberbia. La soberbia no nos permite ver al otro, sino que nos encierra en el egoísmo y nos obliga o nos lleva a más bien a pisotear la dignidad de los demás. Entonces, por eso la humildad es necesaria para reconocer que todos somos hechos de la misma tierra. Humus significa eso, humus, tierra, humanos, es decir, compartimos esa humanidad. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, la justicia. Y nosotros lo comprendemos fácilmente. Quien no vive en la justicia difícilmente puede ver su dignidad realizada plenamente. O sea, si no hay justicia, entonces pues vienen toda esta serie de situaciones que hacen que las personas sean pisoteadas hasta en sus derechos más básicos. Ni siquiera hablemos así como luego dicen de tantos derechos, sino los derechos humanos más básicos. Si no hay respeto por la justicia, se nos pierde el tejido social, ¿no? Porque está basado precisamente sobre la justicia, la sana convivencia. Ya lo dirán de otras maneras, ¿no? Respeto al derecho ajeno, viene la paz. Si no hay justicia, no llegamos a ninguna parte. Lo otro, dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. La misericordia el Papa Francisco lo ha promovido bastante. Tuvimos hace poco el jubileo extraordinario de la misericordia, el perdón, el poder rehacer las cosas. Somos humanos y cometemos errores, pero cuando nos perdonamos nos damos la oportunidad de reiniciar, de volver a comenzar. Y Dios nos da esa oportunidad y nosotros lo experimentamos. ¿Cuántas veces nos equivocamos y necesitamos del perdón de los demás? Es esa capacidad de darle al otro la oportunidad de reiniciar. Hoy lo diríamos así, quitarle la etiqueta o el estereotipo que le hemos puesto al otro, el lugar donde lo hemos encasillado del que nunca podrá salir. No, es ser misericordiosos, darnos esas oportunidades. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza del corazón va muy de la mano de la sinceridad, y la sinceridad es muy amiga de la verdad. Si no hay verdad, entonces empieza todo este mundo de mentira, y la mentira está a la base de la corrupción. Y nosotros en México, vaya que sabemos de los problemas que causa la mentira, de los problemas que causa la falta de honestidad, es decir, de esa transparencia, de esa limpieza de corazón, de esa limpieza de intenciones también. Luego, la siguiente, dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Pues la paz, sin duda alguna, nosotros sabemos que si no hay paz, entonces no podemos llevar una vida tranquila. Y si no llevamos una vida tranquila, viene el miedo. Y el miedo nos arrebata todos los sueños y todos los ideales. Por eso la paz y tanto el llamado que hace el Papa Francisco nuevamente a luchar por construir la paz. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo hemos oído muchas veces, ¿no? ¿Para qué te esfuerzas tú en hacer el bien? ¿Qué tanto puede hacer la diferencia lo que tú hagas si todo el resto está corrupto? Y eso nos puede llevar a decir, de veras no sirve lo que hago, mejor ahí me quedo. No, tenemos que aprender a defender nuestros ideales, a luchar por nuestras propuestas, porque sabemos que son por nuestro bien y por el bien de los demás, y además recibiremos este reino de los cielos. Creo que así podemos entender las bienaventuranzas, y entonces nos reflejan lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice. Son en realidad un retrato de la dignidad de cada ser humano. Ahí está, yo creo, la clave de las bienaventuranzas, entenderlas como ese ideal de toda persona que quiere realizarse plenamente como ser humano, como persona, porque son la principal defensa de la dignidad humana y la principal promoción o manera de promocionar esa misma dignidad humana. Ahora, ¿cómo llevarlas a la práctica? ¿Cómo vivirlas en la cotidianeidad? Ya dijimos, son fuente de virtud, y la virtud hace que la persona sea fuerte. De ahí viene la palabra virtud, de fuerza. Pensemos,
en la vida cotidiana, por ejemplo, de estudiante, ¿cómo puedes llevar a cabo estas prácticas? Pues siempre vas a tener a tu lado a alguien más. Y siempre vas a tener a tu lado a una persona. Aprende a respetar su dignidad. Eso es lo primero, reconocer al otro como alguien tan digno como tú. La humildad que nos decía la palabra de Dios, la bienaventuranza, ¿no? Reconocernos como de igual dignidad y por lo tanto merecedores de respeto, el uno y del otro. Podemos pensar diferente, pero como personas tenemos la misma dignidad y tenemos que aprender a dialogar. Y a la base del diálogo está la verdad. Dichosos los limpios de corazón. Si no hay verdad en el diálogo, no podemos llegar a ningún acuerdo. Y si no hay acuerdos, no podemos construir. Y si no podemos construir una sociedad, no hay oportunidades. Y entonces ahí vienen las demás. Ahí vienen lo que nos decía, los que luchan por la paz, los que luchan por la justicia. ¿Y yo cómo puedo luchar por la justicia? Simplemente con la honestidad. Con la honestidad se puede hacer mucho, siendo honestos en nuestro estudio, siendo honestos en nuestro comportamiento, en el respeto con los demás. Ya la virtud que nos propone la bienaventuranza se pueden llevar a la práctica de formas muy simples y muy sencillas. Recordemos, siempre hay virtudes y a la base de las virtudes está la dignidad. Por último, háganos esa invitación para seguir siendo misericordiosos. Que estamos viendo eso, que nos hace falta o a veces no sabemos qué es ser misericordioso. Bueno, pues la invitación a ser misericordiosos creo que es una invitación que deben hacer del reconocer al otro como, otra vez, como una persona de la misma dignidad que nosotros, ¿no? Y ver al otro con misericordia significa verlo también con caridad. Es decir, la caridad a veces la confundimos con la tolerancia. La tolerancia es un margen que nos da incluso de error, ¿no? Tienes margen de tolerancia de 10 minutos para llegar tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que si no llegas puntual, o sea, ese margen de tolerancia es de error. En muchas ocasiones confundimos la caridad y la misericordia con la tolerancia porque decimos, pues yo tolero al otro y la tolerancia nos hace estar en comunión y nos hace convivir. Pero yo puedo tolerar que haya un pobre afuera de mi puerta y lo tolero, pero sigo siendo indiferente. Por eso la virtud y la misericordia dan un paso más allá. Me invitan a verlo, a reconocerlo como una persona de la misma dignidad y hacer algo. Tolerar simplemente, pues lo tolero que esté ahí, ni modo. Tolero que esto pase en la sociedad. Tolero que haya injusticia. Tolero que se diga la mentira. No, es tiempo de vivir la misericordia y la caridad. Es decir, reconozco al otro como alguien de la misma dignidad que yo y con misericordia, es decir, con todo mi ser, voy adelante. Hago algo por esa persona. La misericordia no es solamente la piedad hacia una persona, es el velar por su dignidad, el velar por el respeto a él, con todo lo que implica ser alguien con la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Si vivimos la caridad y la misericordia, yo creo que podemos hacer mucho por nuestra comunidad y mucho por nuestro país. Ahí les dejo esa invitación. Como conclusión, vemos que las bienaventuranzas y la misericordia va de la mano. Por eso esta última conclusión. Muchas gracias, Padre Ildefonso. Gracias. Y gracias, Grupo de Pensamiento Cristiano. Gracias. Hasta luego.